creo que ahí sí. Vamos a esperar un poquito, hermano, que está con problemas, no sé si el servidor o la página de Facebook. Ya, ahí creo que ya vamos bien. Bien, Dios les bendiga, queridos hermanos, es un gusto estar un domingo más. Acá, cierto, detrás de esta cámara, pero damos gracias al Señor porque nos permite este tiempo, hermano. Agradecemos su amor, su misericordia. Damos gracias por el pan de cada día que nos entrega nuestro Padre, por el agua, por todas las cosas básicas que necesitamos en nuestra vida, hermano, y nuestro Señor ha sido fiel con nosotros. Te invito a que oremos para que podamos comenzar con esta parte número 3 que estamos viendo sobre el engaño, la falsedad que se impondrá. Eh, si tiene alguna petición, hermano, si necesita sanidad, si necesita restauración, si necesita lo que sea, hermano, que esté en tu corazón, esa necesidad, hazla saber aquí en los comentarios para que estemos orando por tu vida y por tu necesidad. Padre, te damos muchas gracias, buen Dios. Agradecemos este tiempo, Padre, que nos permites estar aquí en tu presencia, conectado, Dios del cielo. Damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Damos gracias por todo lo que cada día haces con nosotros, Padre, en nuestra vida, en nuestra familia. Damos gracias por el trabajo, por la salud, por el alimento, Dios del cielo, porque estamos con bien, mi Señor, porque a pesar de toda esta contingencia, Dios del cielo, que ha traído esta enfermedad, el coronavirus, tú has sido fiel con nosotros y con tus hijos, Padre. Te damos gracias, Dios del cielo, desde el fondo de nuestro corazón, y rogamos por todos aquellos que están también, Padre, teniendo necesidad en esta hora. En muchos lugares, Padre, en los hospitales hay mucha necesidad. Te rogamos por cada uno de los médicos, enfermeros, todos los que trabajan en los hospitales, Señor, para que tú los seas fortaleciendo, para que tú seas llevando alimento también al que lo necesita, para que tú proveas, Dios del cielo, al que tenga necesidad en esta hora. Y si alguien tiene necesidad, también que lo pueda hacer saber, Señor, que no tenga vergüenza, Padre, porque cuando uno tiene una necesidad, debe hacerla saber a los hermanos, debe hacer saber a los demás para que podamos ayudar, para que podamos cooperar, Señor, y ayudarnos los unos con los otros. Te damos gracias, mi Señor, porque a pesar de todas las cosas hemos estado con bien nosotros, Dios del cielo, nuestra familia, nuestros seres queridos, la gente cercana a nosotros también ha estado con bien, Señor. Y te damos gracias, Padre, y el motivo para agradecerte, Dios. Te rogamos que este mensaje, Padre, que todo lo que estamos viendo en el día de hoy sea de edificación para tu iglesia, sea de edificación para cada uno de los que están viendo, Señor, este mensaje el día de hoy. Y que tomes tú, Dios del cielo, control de mi boca, de mis pensamientos, Señor, y entregues sabiduría para poder dar a conocer tu palabra y tu mensaje, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. El engaño, entonces, hermano, la falsedad que se impondrá. La cita bíblica la vamos a encontrar en Mateo 24:4. Mateo 24:4. Vamos a encontrar la cita bíblica. Un poquito acá. Ahí sí. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recuerdan que vimos la semana pasada y hablamos sobre los falsos maestros, sobre los falsos apóstoles, los falsos profetas. Hoy día veremos los falsos cristos. Vimos los falsos apóstoles la semana pasada y hoy vamos a continuar con los falsos cristos. Pseudogistros en el griego, que es un mesías o un enviado, ¿cierto? Mentiroso, engañador, perverso, falso. También se describe como un pseudomártir o un testigo mentiroso, un testigo falso. Jesús mismo, ¿cierto?, dijo y habló de sus opositores en Mateo 24:24. Dice porque se levantarán falsos cristos. Aquí el mismo Jesús está hablando. Falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Imagínense lo que está diciendo el mismo Señor Jesús, que se levantarán
falsos cristos, cristos engañadores, cristos mentirosos, enviados falsos, falsos profetas, y harán grandes señales y grandes prodigios, hermano. Serán una de las señales que harán estos mentirosos. Hoy en día, hermanos, sabemos que la gente se deja llevar mucho por la vista, por lo visual, por lo que, entre comillas, estos líderes, estos pastores, estos falsos cristos pueden hacer. Recordemos que el diablo también tiene poder para hacer milagros, hermano. Entonces nosotros debemos enfocarnos y ver bien, hermano, tener el discernidor encendido, porque estos harán grandes señales y prodigios. Dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos de Dios. ¿Se fijan? Entonces, harán grandes señales y prodigios de tal manera, o sea, cosas inmensas, hermano, maravillosas, grandes, que dejarán a todos, ¿cierto?, con la boca abierta. Y todas estas cosas de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice acá. Aquí nos está diciendo que engañarán a los escogidos de Dios. Y eso debemos tenerlo claro, hermano, claro. Que engañarán a los escogidos de Dios si fuera posible. Esta es una expresión para denotar hasta qué punto van a llegar a engañar ellos, hermano. Hasta qué punto van a manipular estas señales. Serán tales las señales que los escogidos de Dios sabrán que es un engaño. ¿Escuchó bien? Los escogidos de Dios sabrán que esto es un engaño. Esto no quiere decir que engañarán a los escogidos de Dios. Vuelvo a repetirlo, hermano. Debemos tener clara nuestra posición. Debemos tener claro, hermano, que un Dios eterno, entrega salvación eterna. Un Dios eterno entrega salvación eterna, perdón eterno. Todo lo que entrega el Señor, hermano, es verdadero, es real. Dios no va a entregar una salvación a un creyente. Dios no va a salvar a un escogido, a un elegido de Él, para después ponerlo en manos del diablo. No, hermano. O para que después sea engañado y se pierda. No, hermano. Dios nos llamó para una vida eterna. Y el que comenzó la obra en nosotros, Él mismo la terminará. Él la acabará en nosotros, hermano. Entonces, ya os lo he dicho, continúa en el verso 25 de Mateo 24. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El mismo Jesús está diciendo acá, y cuando vengan estos falsos cristos y les digan, oye, el Señor Jesús anda aquí en la tierra, Cristo se reencarnó o se encarnó otra vez, ¿qué dice acá el Señor Jesús? No lo crean, no lo crean. Estos falsos harán su aparición antes de la venida de Cristo, precisamente engañando a la gente y a los apóstatas, hermanos. Esto es lo que harán ellos, engañarán, ¿cierto?, a la gente, y engañarán, y muchos saldrán de las iglesias. Pero esto lo hemos visto, ¿cierto? Ya lo vimos y sabemos que estos son los apóstatas, los que saldrán de las iglesias, los que seguirán, los que dice Juan, que salieron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros. Redunda, ¿cierto, Juan? En nosotros, que es la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar persuadidos de todas estas cosas, debemos estar adoctrinados, ¿cierto? Bien entendidos, y comprender bien la Escritura, bien la palabra de Dios para saber los tiempos. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Lo hemos visto otras veces, estos pasajes, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se fijan? Estos anticristos, hay muchos hermanos, hay muchas personas que han dicho que son el Cristo, que son el Mesías. Una mujer también por ahí escuché alguna vez que dijo que era Jesús encarnado. Otro hombre que también dijo que él era Jesús, que había venido a la tierra y que andaba, ¿cierto?, haciendo prodigios y milagros. Bueno, estos personajes, al menos el hombre que dice que dijo que fue Jesús, murió, hermano, murió. Y ahí está.
en un cajón, ¿cierto? Ya muerto, a lo mejor ya se hizo polvo su carne, sus huesos. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedaron todos sus seguidores, todos los que lo seguían a él, creyendo que era el Cristo, creyendo que era uno de los verdaderos? Pero no era así, hermano. Estos falsos también hablarán doctrinas de demonios, son rebeldes ante Dios. Algunos salen de entre el pueblo de Dios, ¿cierto? Como lo vimos la semana antepasada, si no me equivoco. Algunos salen de entre medio del pueblo de Dios, como dice Juan, pero que no son de nosotros, sino que son los apóstatas. Otros salen de los sistemas religiosos. Implementan un falso evangelio, hermano, hecho para ellos mismos, niegan la eficacia de la palabra del Señor. El evangelio, lo básico del evangelio, hermano, o lo fundamental, mejor dicho, cierto, del evangelio, es que Cristo vino a esta tierra y pagó por los pecados, cierto, de todo el mundo, dice la Escritura. Entonces, ese es el evangelio de Jesucristo, que Él trajo salvación, vivió, murió y resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y esa muerte es para salvación, hermano. Ese es el evangelio, no hay más que eso. Ese es el evangelio, que Cristo vino a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Debes creer en el Señor Jesús y serás salvo. Primera de Juan 4:3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí Juan, cierto, en este tiempo ya está diciendo que ese espíritu ya está en el mundo. Y es así, hermano, porque todo lo que va en contra de Dios, en contra de la palabra del Señor, en contra de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera de Cristo, es anticristo, es anti, ¿cierto? Cristo, contra Cristo. Entonces, desde ese tiempo siempre la iglesia ha tenido oposición, hermano. Desde los tiempos de la primera iglesia fundada por los apóstoles, ¿cierto? Hasta el día de hoy la iglesia siempre ha tenido oposición. Siempre hay gente, hermano, que le molesta a la iglesia, le molestan los cristianos, le molestan que le hablen de Dios. Pero nuestra misión y nuestra tarea, que para lo que Dios nos llamó, nos eligió, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, fue para llevar su evangelio. Nuestra tarea y nuestra misión, hermano, es llevar el evangelio a todas partes. Donde quiera que estemos podamos hablar del evangelio de Jesús. No ofrecer los milagros de Cristo, no ofrecer los beneficios que Dios da a nuestra vida, sino que ofrecer una vida eterna y ofrecer un arrepentimiento. Reconciliarse, ¿cierto?, con el Señor, con Dios. Porque nosotros debemos presentar a Dios, hermano, que Él tomó la iniciativa de reconciliarse con el mundo. La Escritura nos muestra de que Dios se reconcilió con el mundo. Por eso la obra de la salvación, hermano, y el evangelio y todo lo que tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Cristo es todo obra de Dios. Aquí nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver. Todo viene de parte del Señor. La salvación es del Señor. Usted no tiene parte en esta salvación. Usted no ha hecho nada para merecer la salvación, ni va a poder hacer nada jamás para poder merecerla o para pagarla, hermano. Por eso todo es por gracia, para que nadie se gloríe ante los ojos de Dios. Entonces nuestra tarea, hermano, es llevar el evangelio a estos opositores también, enseñarles la palabra. Quizás Dios quiera, ¿cierto?, se arrepientan y Él los salve. Entonces nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro principal ministerio, hermano. El principal ministerio, ser parlante de la palabra de Dios. Estos falsos harán prodigios y señales, pero todo esto será una falsedad, serán prodigios falsos. ¿Quiénes los seguirán? Segunda Tesalonicenses 2:8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se fijan? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Hay mucha... Bueno, la Biblia, hermano, nos enseña de que todos vamos camino al infierno. Desde que Adán pecó, ¿cierto?, hasta el día de hoy, todos van camino al infierno. Nadie, absolutamente nadie va en busca de Dios, hermano. Nadie va en busca del Evangelio. Nadie va en busca de una iglesia. Al contrario, hermano. La Biblia nos muestra y es clara en Romanos que dice que todos nos desviamos y que todos a una nos hicimos inútiles. Que nadie busca a Dios, que estamos muertos, hermano. Entonces a Dios le place, ¿cierto? Acá, como dice, como leímos recién, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En este caso, Él engañará a todo el mundo, hermano, exceptuando a los escogidos de Dios, a los que Dios ha escogido y ha predestinado para salvación. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Yo no lo sé, usted no lo sabe. ¿Cómo se puede saber quiénes son esos elegidos, quiénes son esos salvos? Predicando la palabra, hermano. Porque el que es salvo oye la palabra del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen. Cristo es claro cuando dice que las ovejas de Él siguen al pastor. Entonces, si usted predica el Evangelio a cualquiera persona, hermano, a quien sea, si esa persona es un elegido, es un salvo, Él vendrá a Cristo, vendrá al Señor Jesús y será salvo. Pero si no es así, Él seguirá su camino. Por eso la Biblia nos muestra muchas veces cuando se predicaba el Evangelio y solamente algunos creían, hermano. Los demás no creían. ¿Por qué? Entonces ese es nuestro deber, predicar la palabra del Señor, hermano. Después en el 12 leímos a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios no es injusto, hermano, al enviar a estas personas al infierno o que sean condenados o que crean, ¿cierto?, a este espíritu engañador, porque ni siquiera han creído al Evangelio de Cristo que es a la salvación. Entonces ellos, como son carnales, van a creer, ¿cierto?, a todas estas cosas, a las señales, a los prodigios, a los milagros. Y yo quiero un milagro financiero en mi vida, yo quiero dinero, yo quiero que me vaya bien, yo quiero ser feliz. Y eso es todo lo que el mundo busca, hermano, siempre. La fama, ¿cierto?, la riqueza, ser populares, ser conocidos. Eso es lo que le gusta al mundo, lo que le gusta a los falsos también. Entonces, ¿quiénes los seguirán? Los que se pierden, hermano. Esos van a seguir a estos falsos. Los no nacidos de nuevo, los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que desprecian su palabra, los que se dejan enseñar y discipular por ellos, los que los siguen, los que desprecian la palabra del Señor, hermano, los que se dejan enseñar por estos falsos, los que se dejan discipular por estos falsos. Esos son los que van a seguir a estos falsos maestros. Ellos van a prometer riqueza, van a prometer paz, así como el anticristo, ¿cierto?, va a traer paz y seguridad a esta tierra. Paz y seguridad a esta tierra, hermano. ¿Qué es lo que el mundo busca, hermano? En este momento, dígame usted, en este momento de pandemia, en este momento de crisis económica a nivel mundial, ¿qué es lo que la gente busca? Busca paz, ¿cierto? Quieren estar en paz, quieren que todo vuelva a ser como antes, quieren seguridad, quieren que todo vuelva a ser como lo fue hace un año atrás. Estar en paz, tener seguridad, tener trabajo, tener dinero, tener comida. Eso es lo que la gente quiere el día de hoy. Y el anticristo es lo que hará, hermano. Él traerá paz y seguridad por 3 años y medio, que lo enseña la Escritura, y luego sacará su máscara, ¿cierto?, para mostrar quién es realmente. Entonces, hermano, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que debemos buscar? Si bien nos gusta estar en paz, ¿cierto?, si bien nos gusta tener seguridad, que la tenemos en Cristo, la tenemos en el Señor, una seguridad eterna de que el día que muramos iremos al cielo. ¿Tenemos paz? Claro que tenemos paz. El mismo Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. ¿Por qué? Porque no es la paz que el mundo da. Y sabemos nosotros que no es así, que es así porque cuando estamos en dificultad, en problemas, esa paz nos llena a nosotros y nos da la seguridad de que todo pasará algún día. No como cuando estábamos en el mundo, que nos afligía o nos agobiábamos y no sabíamos qué hacer. Hasta algunas veces deseábamos la muerte cuando la dificultad era muy grande o el problema era muy grande. Pero ahora no es así, hermano, porque en Cristo
somos nuevas criaturas y tenemos la plena confianza y seguridad de que Él nos sostendrá hasta el fin. Entonces no es lo mismo, ¿cierto?, que esa paz que busca el mundo. Estos falsos los podríamos comparar con los religiosos de los tiempos de Cristo, a los cuales el mismo Señor reprendió y les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Asimismo serán estos falsos hermanos, porque dirán, ¿cierto? Y te dirán a ti a lo mejor alguna vez, hermano, hola hermano. Y hay muchos de estos también en las iglesias, hay muchos metidos, infiltrados entre medio, hermanos, que se dicen ser hermanos. Pero la palabra también nos dice que por el fruto se conoce el árbol. Y nosotros debemos ver el fruto también en el hermano, en el que se congrega, en quién es, en cómo se comporta, hermano. Ahí debemos ver también si es un verdadero o es un falso. Muchos dicen, cierto, yo recibí al Señor, yo hice una oración de fe y sé que soy salvo. Y luego de un tiempo desaparecen de la iglesia. Y uno los ve haciendo su vida normal, pero ellos juran, hermano, y creen que todavía son salvos. Y están engañados. ¿Por qué? Porque una oración no salva absolutamente a nadie, hermano. Aquí el único que salva es Jesús. Cristo es el que salva. Él es el que murió, hermano. Él es el que murió y Él es el que nos va a dar la salvación. Ser cristiano significa seguir a Cristo. Ser cristiano significa tener la necesidad de estar en una iglesia, de congregarse. ¿Por qué? Porque el Salmo dice que es bueno, cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Y esos hermanos juntos en armonía reunidos, ¿para qué? Para alabar al Señor, para adorar al Señor, para bendecir al Padre. Para eso es la reunión de los santos, hermanos. Y eso es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia. La reunión de todos los salvos, de toda la gente que se congrega el día domingo, digamos, ¿cierto? Para alabar al Señor y para bendecirle. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces un cristiano verdadero anhela la comunión con los hermanos, anhela estar en la iglesia, anhela ir a ese lugar, hermano. Y no anda poniendo excusas, que hoy no puedo, que para el otro domingo, que tengo cosas que hacer, que tengo trabajo. Ahí ya caemos en la rutina, hermano. Entonces un verdadero cristiano va a buscar siempre al Señor. Y no puede ser que diga, no, yo en mi casa busco al Señor. Yo sé que el Señor está en todos lados, hermano. Pero hay ciertos principios en la Escritura que nos indican que debemos estar reunidos. En Hebreos también nos habla de eso, hermano. Que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice en Hebreos, hermano, pero hoy día podríamos decir no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Muchos tienen por costumbre ya y han adoptado, por ejemplo, yo veo la transmisión por Facebook, o después veo la prédica por internet. Entonces ya caemos en una comodidad, hermano, y dejamos de lado el estar, cierto, con el Señor. Lo mismo ahora que ahora estamos transmitiendo, cierto, en vivo. Lo ideal es que los hermanos estemos todos reunidos, congregándonos por medio de la red social y que estemos juntos. Pero esto da pie, cierto, para que digan, no, después lo veo en la semana, veo la predicación. ¿Para qué ahora? Y va a estar ahí igual. Entonces ahí vemos, cierto, que no hay un interés. No hay un interés, cierto, en lo que es la palabra del Señor, en la iglesia, en los hermanos. Y eso va a demostrar también de qué estamos hechos y de qué estamos formados, hermanos. Y si somos unos religiosos solamente o somos unos hijos de Dios. Pablo reprende a un hijo del diablo que se oponía al que el procónsul de Pafos, Sergio Paulo, recibiera la palabra del Señor. Todo esto se oponen a que el mensaje del Evangelio sea anunciado y todos estos son unos hijos del diablo, hermano. En Hechos 13, libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 6 en adelante, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. ¿Ve? Comienza Pablo diciendo acá que era un falso profeta, y era judío, llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas,
el mago, ¿cierto?, que acabamos de nombrar. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Seguramente le decía ahí entre medio, ¿cierto? Porque este era un falso profeta, hermano. Y los falsos vimos que ellos hablan mentiras, son engañadores, son lisonjeros. Y vamos a saber, hermano, podremos imaginarnos qué es lo que él estaba predicando a este procónsul, que era una persona importante, hermano, con un cargo, ¿cierto? A lo mejor adinerado, con influencia. Y él quería estar de parte de él. Y no sé qué cosa le habrá dicho, no quiero especular. Después dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué creyó acá el procónsul? ¿Por los milagros? ¿Por lo que hizo Pablo? ¿Porque quedó ciego este mago? No, acá dice, ¿cierto? Y creyó maravillado de la doctrina del Señor, o sea, de la enseñanza del Señor, de lo que Pablo le había enseñado a este hombre, de lo que Pablo predicaba, de lo que Pablo enseñaba. Y así creyó este hombre. Hermanos, estemos alerta con los falsos, estemos alerta con los engañadores. Estemos alerta, ¿cierto?, porque nos pueden llevar por el camino equivocado. Muchas veces llegan a las iglesias, muchas veces con palabras, hermanos, torcidas, lisonjeras, hacen caer a las personas, hacen caer a la gente, los sacan de las iglesias muchas veces. Entonces debemos tener cuidado nosotros de que no nos lleven por ese camino. Y si nos llevan, ¿cierto?, si somos verdaderos hijos, sabremos llevar la situación y encarar a estos falsos, encararlos, hermanos. No hay pecado en eso, no hay pecado en decirle a un hermano que está equivocado, en decirle que él está tomando un camino equivocado. No hay pecado en eso, hermano, en la corrección, en la reprensión, porque hay caminos que al hombre, como dice Proverbios 14:12, le parecen derechos. Hay caminos que al hombre les parecen derechos, les parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ojo, hermano, ojo, el discernidor encendido, estudie la Biblia, estudie la palabra, estudie, hermano, las escrituras, para que nadie lo engañe, para que nadie le meta los dedos en la boca, hermano, sino que pueda defenderse de todos estos falsos cristos que vendrán, y que nosotros debemos estar alerta para reconocerlos, como dijo Jesús. Si les dijeren que están en los montes, donde quiera que estén, no lo crean, hermano. Tenemos también los falsos hermanos, que de esto hay muchos falsos hermanos. Encontramos, ¿cierto?, los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, los falsos cristos, los anticristos, pero también encontramos los falsos hermanos que no son verdaderos, hermanos que no son cristianos. Suena contradictorio, ¿cierto? Hermanos que no son cristianos. Entonces muchos falsos hermanos son, cierto, obviamente falsos, porque siguen a maestros falsos muchas veces. Muchos de estos personajes, estos falsos hermanos, los hay porque nunca se han decidido, nunca se han identificado plenamente con Cristo, ni han permitido que Él sea dueño y Señor de ellos, ¿cierto? Sino que llegan a las iglesias, muchas veces, la mayoría de las veces las personas llegan a una iglesia porque tienen problemas, hermano. Buscan a Dios porque tienen problemas, porque están enfermos o están enfermos terminales. En la iglesia de nosotros mucha gente llega a pedir ayuda económica, ¿cierto? No necesariamente llegan a escuchar la palabra de Dios, sino que saben que los evangélicos son buenas personas, son buena gente, y ahí van a encontrar lo que necesitan. Y se dicen llamar hermanos también, porque alguna vez fueron a una iglesia, alguna vez participaron, ¿cierto?, de algún culto religioso, y ya eso los hace parte de esta hermandad. Ya son hermanos, y que debemos ayudarlos nosotros, porque todos somos hermanos.
Sin duda, hermano, nosotros ayudamos a las personas. De eso no hay duda, porque a eso nos mandó el Señor. Sin tener un credo religioso ni nada, Él nos manda a ayudar a quien sea, a entregar ayuda. Y junto con esa ayuda, ¿cierto? Tanto material, comida, debemos también entregar el mensaje del Evangelio de Cristo. Para ver, ¿cierto? Si son ellos uno de los elegidos de nuestro Señor y vienen al arrepentimiento. Los falsos hermanos pueden ser los simpatizantes también, bien llamados del Evangelio, que les gusta, ¿cierto? El Evangelio, les gusta la iglesia, les gusta la música, les gusta los hermanos, les gusta todo lo que se hace en la iglesia, el culto religioso, y son solamente simpatizantes de Cristo, del Señor. Escuchan, se emocionan, todo les parece bien, ¿cierto? Pero solamente siguen al Señor de lejos, de lejos. No hay un compromiso real. Para la iglesia se congregan y se van. Van, se congregan y se van. No hay un sentir, ¿cierto? Verdadero, un compromiso con el Señor de participar en la iglesia, de participar, ¿cierto? Ser un miembro activo de la iglesia de Cristo. Porque a eso nos llamó también el Señor. No nos mandó, hermano, a calentar una banca, sino que nos mandó para que hiciéramos discípulos, para que predicáramos el Evangelio y en la iglesia fuéramos participantes como el cuerpo de Cristo que somos, ¿cierto? Porque no todos cumplimos la misma función. Unos son buenos para una cosa y otros son buenos para otro tipo de cosas. Entonces, como cuerpo de Cristo debemos ayudarnos. Y cuando uno forma parte de una iglesia, debe también formar parte de todo lo que es la iglesia y las actividades que pueda tener una iglesia. No debemos ser simpatizantes, hermanos, sino que debemos ser creyentes, debemos ser cristianos verdaderos, debemos ser discípulos del Señor. Un discípulo, ¿cierto?, es el que obedece, es el que el Señor da la orden y uno parte al tiro, uno parte de inmediato a cumplir esa orden. Un simpatizante, ¿cierto? Cristo da una orden y el simpatizante dice, ah, sí, claro, luego lo vemos, o ahí lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y a ver si podemos cooperarte, Señor. No, hermano. Debemos ser discípulos del Señor. No solamente personas emocionales, sino que debemos ser más bien espirituales. Pablo tuvo problemas con falsos hermanos. En sus luchas y pruebas, en sus persecuciones y recorridos, él los encontró. En 2 Corintios 11:26, en camino dice muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Él lo toma acá como un peligro, hermano. Y era algo peligroso estar con falsos hermanos, entre falsos hermanos. Imagínense que pone en peligro de ladrones, en peligro de los de la nación de él, de los gentiles, peligro en el desierto, en el mar, ¿cierto? En todo lo que llevaba un peligro en el desierto, que lo atacaran animales feroces, en el mar también, sufrir, morir ahogado. Entre todos estos peligros, él también pone a los falsos hermanos. Imagínense qué tipo de peligro será un falso hermano. Una persona que está ahí entre medio, infiltrada entre medio de la iglesia, muchas veces dividiendo la iglesia del Señor. Dividiendo, ¿cierto? Diciendo cosas en contra de los líderes, en contra del pastor, en contra de los hermanos. Se cuelan entre medio, hermano, y comienzan a sembrar la cizaña en la iglesia. Muchas iglesias se han dividido por esto mismo, hermano. Muchas iglesias han sido destruidas por culpa de estos hermanos falsos, porque son peligrosos. Porque escuchan un mensaje y no les gusta y empiezan a murmurar entre medio de la iglesia, entre medio de los hermanos. Y los más débiles, ¿cierto?, caen. Los más débiles, ¿cierto?, los hacen tropezar. Entonces debemos tener cuidado de estos falsos hermanos para que no hagan tropezar a los más débiles en la fe. Algunos de estos falsos hermanos son espías, se introducen en las iglesias como ovejas, pero en realidad no son ovejas, hermanos, son lobos feroces. Y estos lobos se comen a las ovejas, hermanos. En Gálatas 2:4, y esto es a pesar de que los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera
o permaneciese con nosotros. Acá, cierto, vemos como Pablo, cierto, relata de estos falsos que se introducen para reducir a las personas a esclavitud, hermano. Por eso debemos ser entendidos en la palabra del Señor, para que cuando alguien quiera venir a decirnos algo o traernos un cuento o un chisme, nosotros podemos detener de inmediatamente a esos falsos. Fíjate que la hermana fulana está aquí o está haciendo esto o lo otro. ¿Usted qué es lo que debe hacer? A ver, espera un poco. Usted toma a ese hermano y dice, vamos de la hermana fulana, y usted mismo le dice. ¿Usted cree que eso él lo va a hacer? Yo creo que sería lo más correcto para cortar ahí mismo ese chisme, hermano. O si es verdad, cierto, que esa persona que anda divulgando esa verdad, se la diga a la persona involucrada, que es lo correcto, hermano. Nosotros no podemos ser cristianos chismosos, cristianos mentirosos, andar hablando de un hermano por detrás. No, hermano, nosotros debemos ser directos, así como la palabra del Señor es directa con nosotros, nos confronta, nos somete, ¿cierto?, para que podamos arrepentirnos. Asimismo, nosotros como hermanos debemos ser hermanos verdaderos, hermanos de la palabra, hermanos que podamos decir la verdad de frente a los demás y no andar, ¿cierto?, hablando por detrás. Entonces acá Pablo, ¿cierto?, dijo que ellos ni por un momento se dejaron someter por estos falsos, para que la verdad del Evangelio permaneciera en nosotros, en vosotros, dice. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Debemos permanecer en la palabra, permanecer en el Evangelio y hacer notar cuán verdadero, cuán limpio, cuán puro es el Evangelio, hermano. Eso debemos hacer nosotros. Debemos exaltar, ¿cierto?, el nombre de Cristo por medio de nuestras obras. Estos falsos también son sectarios, son los que se acercan a los hermanos verdaderos y les dicen, por ejemplo, yo también soy siervo de Dios, yo también tengo la unción, ven para orar por ti y para que sientas tú el poder de Dios. No sé si he escuchado a algunos hermanos que a veces dicen, ven, ¿has sentido al Señor en este último tiempo? ¿Has sentido su presencia? No, la verdad he estado medio débil, ya ven para acá, yo voy a orar por ti, voy a poner mis manos para que sientas al Señor. ¿Usted cree que eso está correcto, hermano? La palabra nos dice, no nos habla de sentimientos, sino que nos habla de fe. A lo mejor yo no he sentido al Señor en algún tiempo, a lo mejor tú no has sentido a Dios en algún tiempo y has pensado que a lo mejor Dios te ha dejado solo o que ya Él no está contigo. Hermano, si eres un verdadero cristiano, Dios está contigo. La palabra dice que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Él no dice que va a estar con nosotros si lo sentimos o no lo sentimos. Lo que debemos hacer nosotros es avivar el don de Dios que está en nosotros, ese regalo que es el Espíritu Santo que está dentro del cristiano. Y debemos nosotros avivar ese fuego. ¿Cómo? Con palabra, con alabanza, con oración, estando en comunión con Dios. Así yo avivo ese don que está en mí. El Evangelio no es un Evangelio de sentimientos, hermano. No hablamos de sentimientos, hablamos de fe, de relación con Dios, de una relación verdadera, pero no de sentimiento, sino que de una fe real. Yo estoy seguro que Dios me salvó, yo estoy seguro que Dios me rescató, y si no lo siento, bueno, a lo mejor es culpa mía, yo me estoy alejando de Él. Yo me estoy alejando, soltando de Él de a poco. Entonces yo vuelvo a mi comunión con el Señor. ¿Cómo? Escuchando alabanza, orando, estando con Él, teniendo una relación con Él, avivando el Espíritu que está en mí. Y lo mejor de todo, ¿cierto?, es la palabra de Dios. La palabra es la que nos llena, son los ríos de agua viva, hermano, que hacen que florezca nuestro espíritu, que se avive ese fuego que está en nosotros. No necesitamos que nadie ponga las manos en nosotros para que podamos avivar ese don que está en nosotros, hermano, sino que debemos hacerlo nosotros mismos, porque Dios está ahí y lo estará siempre hasta el fin del mundo. Otros dirán, esa doctrina que tienes no sirve. Ven, yo te voy a discipular.
Muchos de estos falsos van a llegar a ti y te van a decir, oye, ¿qué te enseñan en la iglesia? Tal cosa, eso no sirve, eso está mal porque en el original Jesús no quiso decir eso, sino que quiso decir esto otro. Y comienzan con una serie de cosas, hermano, que en el fondo desvían a los hermanos o te van a desviar a ti de la verdadera fe y te van a llevar a una religión, hermano. Insisto, la Biblia y Dios es una sola y nosotros debemos tener una relación con la Escritura y con Dios. Una relación, hermano, no una religión. No una religión. ¿Por qué? Siempre, hermano, yo, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces de que tú oras, sí, aquí oras. Antes de acostarme, no, tú tienes que orar en la madrugada, porque en la madrugada está el Señor, porque a las 4 o 5 de la madrugada, porque el salmista decía esto, y comienzan con sus doctrinas, hermanos, con su religiosidad de que tiene que ser en la madrugada donde tú oras, porque si no el Señor no te escucha. O sea que a las 3 de la tarde el Señor no está disponible. O yo voy a orar después del almuerzo, no está disponible el Señor. Antes de acostarme me gusta orar. O me gusta orar al levantarme en la mañana. O me gusta orar mientras me voy camino a mi trabajo, o no tengo una relación con el Señor. Ahí el Señor no me escucha. Y esos son los religiosos, hermano. Esos son los religiosos. Otros te dicen que a lo mejor que al ir a la iglesia tienes que ir de terno, tienes que ir de corbata, tienes que ir arreglado, que no se permite la barba, no tienes que estar afeitado, pelo corto, porque si no el Señor no eres digno de estar en la presencia del Señor. O sea que si viene un mendigo a la iglesia, hermano, yo no lo voy a dejar entrar porque él viene sucio, viene sin terno. O si viene una persona necesitada con chora a la iglesia en pantalón corto y hawaiana, no lo voy a dejar entrar. O el Señor no lo va a recibir. Debemos cuidarnos de esos religiosos, hermano. De eso debemos cuidarnos porque esos muchos han alejado a muchos de las iglesias. Ellos han alejado a mucha gente, hermano, del camino del Señor. Por su religiosidad. Por ser hombres religiosos. Por reprimir a la mujer también. Para que usen vestido, para que no se pinten, para que no se depilen, para que no se maquillen. ¿De dónde sacan esas cosas, hermano, estos hombres? Esos son falsos, son religiosos, hermano. Otros dicen, ¿en qué nombre fuiste bautizado? A mí me pasó eso, ¿en qué nombre te bautizaron? No, en el nombre de Jesús. Están mal bautizados. Tienes que bautizarte nuevamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y empiezan con su rollo, hermano. Lo importante es ser bautizado, hermano. Que estés bautizado. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Qué importa, hermano? El bautismo es uno solo. Y lo verdadero es el contenido del bautismo, ¿cierto? Que sumergimos ese viejo hombre y salimos una nueva criatura. Aunque ese viejo hombre, ¿cierto?, es un excelente nadador, como decía Juan Calvino, que nos va a estar siempre agarrando por nuestra ropa, ¿cierto?, para volver a nosotros. Y es la lucha que vamos a tener hasta que nos moramos con el pecado, con ese viejo hombre, hermano. Pero el bautismo es un simbolismo de un nuevo nacimiento, hermano. Otros dicen, no hagas, no te pongas, no comas, no bebas, no digas, no vayas. Y le quitan toda libertad a los hermanos, que es lo que recién hablábamos. Había un pastor, no sé si estará todavía acá en la ciudad de Rancagua, que la gente, todos los hermanos tenían que ir de terno a la iglesia. De terno, de corbata, y el que no entraba de terno y corbata, el que no iba de terno y corbata no entraba a la iglesia. ¿Se fijan? Se me vino a la mente los fariseos, hermano. Los fariseos que ponen carga sobre las personas, pero ellos ni con un dedo las mueven. Que no entran al reino de los cielos ni dejan entrar a los demás. O sea, ellos no dejan entrar a los demás al reino del cielo, hermano. Y así hay muchos hombres hoy en día. No comas, que no comas esto, que es pecado, que no tomes esto, no bebas, porque es pecado también. Les quitan la libertad a los hermanos. Cuando Cristo murió por nuestra libertad, hermano. Cuando Él murió para hacernos libres. Otros dicen, no, debe guardar el sábado. Es de la ley, está en la Biblia. No debes trabajar ni hacer nada en el sábado. Y si lo haces vas a tener consecuencias. Esta es parte de una religión también, hermano.
La adoración al Señor es cualquier día, hermano. El día del Señor es cualquier día. Todos los días son del Señor. Todos los días son de Él. Todos los días le pertenecen al Señor. Otros dicen, solo mi religión es la que salva, no hay otra. Ahí están muy, cierto, espirituales, que solamente la religión de ellos es la que salva. No hay ninguna religión que salve, hermano, ninguna. Ni siquiera la evangélica. Esta religión no salva, si podemos llamarla cierto religión, porque también está dentro de las religiones, la evangélica. Nosotros preferimos no llamarnos evangélicos, hermanos, sino que cristianos, así como los primeros cristianos de la iglesia primitiva, ellos se llamaban cristianos. Entonces lo ideal sería que te llamen cristiano, que es un pequeño Cristo, y que lo demuestres, cierto, con tu diario vivir, que eres un cristiano. Solo mi religión salva. Mentira, falso. Ninguna religión te va a salvar. Al contrario, todas las religiones te van a llevar directamente al infierno. Otros dirán, oye, Dios mandó siervos ungidos, ellos son los únicos que Dios le ha dado la autoridad y debemos someternos y hacer todo lo que ellos nos digan. Si bien hay siervos en la iglesia, hay autoridades, hay jerarquía en la iglesia, ¿cierto? Los líderes, los pastores, ¿cierto? Y así, desde los pastores, que son los que gobiernan la iglesia, a los que delegan hacia abajo, pero eso son solamente, hermanos, autoridades en las iglesias, una jerarquía. Ante los ojos de Dios somos todos iguales, todos iguales. ¿Cuál es la diferencia? De que el pastor tiene mayor responsabilidad que el hermano. El pastor tiene mayor responsabilidad del que está, por decirlo de alguna forma, por debajo, ¿cierto? Aunque no está por debajo, porque ante los ojos del Señor somos iguales en todo sentido. Solamente cambia la responsabilidad. Entonces hay muchos de estos falsos también, ¿cierto? Y que son los siervos, los ungidos, como los que vimos ahora, ¿cierto? Los profetas, los apóstoles, los querubines, y toda esa serie de nombres o de que se autodenominan ellos, hermanos, apóstoles, profetas. Eso no sirve absolutamente de nada. La gente religiosa los sigue a ellos, los llaman los profetas, los llaman los apóstoles. Llámenlos como quieran, hermano. Ante los ojos de Dios no tienen ninguna validez. Y con su profeta y con su ungido y con lo que sea, se va a ir directamente al infierno. Si ese hombre no es bíblico, si ese hombre no tiene una doctrina bíblica, una enseñanza bíblica para darle a la gente. Y tenemos los otros que se van al extremo. Oye, no seas religioso, tenemos libertad. Tú debes ser libre. Para eso el Señor nos hizo libres. Tú puedes hacer lo que quieras, no hay problema. Tu salvación está segura. Estos ya son los que se van al otro extremo. O sea, salvos, siempre salvos. Yo oré, ya hice la oración de fe, la oración del pecador, y ahora soy salvo y hago lo que yo quiera. Y yo soy libre de hacer lo que quiera, porque en Cristo somos libres. Espérate un poco. Pablo dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Cierto? Pablo es claro en eso cuando habla acerca de las comidas, las viandas, de lo que se ha de hacer, de la libertad del cristiano, que todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Puedo fumar? Sí, puedes fumar, pero ¿te conviene? No te conviene, te vas a morir de cáncer. Entonces debemos tener una libertad nosotros, pero también debemos ser sabios en esa libertad que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida cristiana libre, hermano. Una vida cristiana tranquila, una vida cristiana que podamos disfrutarla, porque todo lo que ha creado Dios es bueno en sí mismo, hermano. ¿Por qué? Porque es creado por un Dios bueno. Es creado por un Dios bueno, hermano. La marihuana es buena en su uso medicinal. Obviamente Dios creó todas esas plantas, entre ellas la marihuana. En su uso medicinal es muy buena, es excelente. Pero al hombre se le ocurrió fumársela. Se le ocurrió fumársela y halló placer, halló delirio, experimentó cosas, ¿cierto? Y ahí vemos como el hombre, ¿cierto? En su maldad, lo que es bueno en sí, lo pervierte, hermano. Si bien la marihuana es buena para su uso medicinal, es mala para que la consuman las personas, para que la fumen.
Entonces ahí debemos entrar en nuestra libertad del cristiano. No te estoy hablando que fumes marihuana, ya que quede claro eso, pero es solamente un ejemplo. No debemos irnos a los extremos, hermanos. No debemos ser extremistas en nuestra forma de pensar. Siempre tiene que haber un equilibrio en la vida del cristiano. Un equilibrio, hermano. Equilibrar bien las cosas para que no nos vamos a un extremo que es ser un libertario y al otro extremo que es ser un radical, ¿cierto? Religioso. Entonces debemos tener nuestro equilibrio y eso lo obtenemos por medio de la palabra del Señor. Cuidado con aquel que haga tropezar a los hijos de Dios. Cuidado porque se mete en problemas con el Señor. Nos metemos en problemas con el Señor cuando hacemos tropezar a los hermanos. Si tú tienes la libertad de, por ejemplo, un tema que siempre he tocado yo en la iglesia, tú tienes la libertad de tomarte una cerveza, ¿cierto?, en tu casa o en una comida, pero hay algún hermano en tu iglesia que dice, no, la cerveza no, porque eso es pecado, eso está mal. Bueno, ese es el pensamiento del hermano y ese es como él quiere tomar eso, ¿cierto? Sabemos que Dios condena la embriaguez. ¿Por qué? Porque es un estado donde la persona no sabe qué es lo que hace ni quién es y pierde la noción absoluta del tiempo. Entonces eso es lo que Dios condena. Si tú tienes la libertad de tomarte una cerveza en tu casa, hazlo. Pero si hay un hermano, ¿cierto? Por ejemplo, en una convivencia o en una comida te encuentras con ese hermano y tú dices, no, pero yo sé que no, esto no es malo, pero tu hermano sí. Tu hermano, ¿cierto? Tu hermano cree que eso es malo. Entonces, ¿qué haces tú? No te tomas esa cerveza. Tú te tomas un agua, te tomas una bebida, te tomas lo que sea. ¿Para qué? Para que la conciencia de mi hermano no caiga. Para no hacer caer a mi hermano, para que no se debilite. Yo lo voy a hacer por amor de mi hermano, para que él no tropiece. Entonces, ahí debemos ser nosotros sabios. En Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Sería mejor esto, hermanos, que hacer caer a un hijo de Dios, hacer caer a un hermano. Tenemos libertad en Cristo, hermano, pero lo que prevalece siempre va a ser el amor por el hermano, el amor por mi hermano. Pablo es claro cuando dice, si a mi hermano, ¿cierto?, le es ocasión de caer o de tropiezo, que la carne o el vino, ¿cierto?, dice Pablo, yo no comeré carne jamás, ni beberé vino jamás, para no causar tropiezo a mi hermano. O sea, él niega su parte física, su deleite personal por su hermano. Y eso muestra, ¿cierto?, un amor, ese mismo amor de Cristo por sus hijos, porque Él murió por todos, hermano. Entonces nosotros debemos tener ese mismo amor que tuvo Cristo por nosotros, tenerlo por nuestros hermanos y por la humanidad. Entonces esta es una alerta, hermano, para nosotros, que nadie ponga tropiezo, que nadie te quite tampoco la libertad que Dios te ha dado. Mantén un equilibrio, hermano, un equilibrio en la doctrina del Señor. No te vayas a un extremo ni al otro, porque los extremos son malos. Los extremos son malos, hermano. Debemos siempre que tengas tú una duda, ir a la palabra del Señor, ir a la palabra de Dios, o pedir un consejo a tu pastor, a tu líder. Y ese consejo debe ser un consejo bíblico. Tampoco debe ser un consejo de humano, de persona, porque nosotros como humanos y personas también tropezamos y nos caemos. Entonces lo ideal es que el consejo sea siempre por medio de la Escritura, por medio de la palabra del Señor. Así que cuidémonos, hermanos, de los falsos cristos, cuidémonos de los falsos hermanos y estemos siempre en una comunión con el Señor. Amén. Para que vivamos una vida tranquila, hermano, una vida en paz con nuestro Señor. Él es bueno, Él tiene cuidado de nosotros y Él nos va a bendecir, nos va a ayudar y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que te invito a que sigamos adelante, hermano, a pesar de todo lo que nos está pasando, lo que está aconteciendo. Te invito a que sigamos adelante y que, bueno, miremos todo esto con buenos ojos. Esto es una enseñanza que Dios también nos está dando, una enseñanza que nos está regalando el Señor, ¿cierto?, para muchas personas que a lo mejor estaban, entre comillas,
aburridos de la iglesia, que siempre lo mismo, que una monotonía, que siempre el día domingo, que la predicación, que la alabanza. Bueno, este es un tiempo, tómalo como un recreo entre comillas, hermano, como un recreo entre comillas que Dios te ha entregado para que empieces a valorar lo que es la iglesia, para que empieces a valorar a los hermanos, para que empieces a valorar la hermandad, la iglesia de Cristo, el sacrificio de Cristo que hizo por cada uno de nosotros, hermano. Así que tomémosle el peso a esto, ¿cierto? Y que todo esto traerá una enseñanza buena, gratificante para nosotros. Así que te invito a que sigamos congregándonos por este medio, el domingo, ¿cierto? A la misma hora. Y nada, pues hermano, que tengas una bendecida semana, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.